artes y oficios en Egipto. Aunque nunca pudieron igualar en importancia a la agricultura, las artes y oficios industriales asumieron una posición muy notable en la vida egipcia. Antes del año 3000 a.C., había ya en Egipto una población industrial relativamente amplia. En el Imperio Antiguo, los hombres se dedicaban a la cantería, la minería, especialmente en las minas de cobre del Sinaí, la metalistería, la albañilería, la alfarería, la carpintería, la ebanistería y la industria maderera. La construcción de barcos era una industria próspera y el cultivo de las pieles ocupaba a considerable número de personas. Los hiladores, tejedores y tintores hacían un trabajo notable. Las telas de lino eran teñidas de diversos colores y se ha observado que algunos de los antiguos tejidos reales de hilo están tan exquisitamente fabricados que hay que usar una lente de aumento para distinguirlos de los de seda. Por regla general, el trabajo de los primitivos artesanos egipcios, que todavía podemos contemplar en nuestros museos, demuestra un ingenio artístico y un grado tal de habilidad técnica igualados rara vez desde entonces. Los alfareros, ceramistas y metalistas demostraron gran habilidad técnica. Las herramientas de los artistas y artesanos eran de piedra, madera, cobre o bronce. Con implementos de estas materias, el hierro y el acero no fueron conocidos hasta mucho después. Se fabricaban géneros exquisitos y se construyeron las gigantescas pirámides, muchos obeliscos y otros monumentos. En la construcción de estas grandes obras de piedra, emplearon los egipcios martillos de diorita, taladros y sierras cuyos elementos activos eran piedras preciosas de gran dureza, como el diamante, el rubí y otros rodillos, palancas y aparatos rudimentarios, fundados en el principio de la polea. Antes de que terminase el Imperio Antiguo, debió haber una población trabajadora comparativamente grande en las ciudades, sin contar los que trabajaban en los talleres de los faraones y de los sacerdotes. Las empresas del Estado, la construcción de templos y pirámides, y las demandas de las clases adineradas fueron los responsables principales del aumento numérico de las clases artesana y trabajadora. En el Imperio Medio y en periodos posteriores, poco fue añadido a los oficios ya conocidos. Desde luego se dispuso de mejores materias primas, mejoró la técnica y aumentó la cantidad de géneros manufacturados. Hubo también menos monotonía en la creación de los artistas y artesanos del Imperio Medio. El trabajo desarrollado en los templos y palacios fue realmente notable por la belleza del diseño y su precisión ejecutiva. No menos notables fueron los objetos fabricados por los orífices egipcios en el mismo periodo. Los artesanos egipcios eran principalmente reclutados entre los hombres libres de la clase media, pero en muchos casos los esclavos de la corona y los de los nobles se enseñaron unos a otros dichos oficios. Los artesanos trabajaban en uno de estos tres lugares: en sus propios talleres, en los talleres del rey o de los templos, o en los grandes estados territoriales de los nobles. Los artesanos que trabajaban independientemente tenían que pagar una tasa a la corona o a los nobles, usualmente en especie, por la libertad industrial que gozaban. En el periodo del Imperio Antiguo, los artesanos vendían por regla general sus propios géneros directamente a los consumidores. Con implementos de estas materias, paulatinamente fue apareciendo una clase comercial que a principios del Imperio Nuevo era ya muy distinta de la de los artesanos. Sin embargo, no es improbable que algún tráfico fuera todavía llevado a cabo por los artesanos. No conocemos suficientes hechos con respecto al modo de vivir y condición social de las clases trabajadoras en aquella época para permitirnos generalizar con exceso.
En cuanto a la esclavitud, el profesor Westermann cree que era relativamente insignificante como fuerza económica, por lo que hace a la industria del antiguo Egipto. Uno de los aspectos más notables de la vida económica egipcia fue el control casi paternal del gobierno sobre la economía. En tiempos posteriores, el Estado centralizó y controló la vida económica de modo excesivo. Esto constituye el ejemplo más completo de regimentación estatal en la historia antigua. El profesor M.I. Rostovtsev describe así el sistema predominante entonces, que alcanzó la cúspide de su desenvolvimiento en la época de los Ptolomeos. En oposición directa a la estructura de vida económica de Grecia e Italia, la organización económica de Egipto estaba construida sobre el principio de la centralización y el control gubernamental, así como sobre la nacionalización de toda la producción agrícola e industrial. Todo era del Estado y para el Estado, nada para el individuo. En la evolución total del género humano no es posible descubrir tan amplias y sistemáticas limitaciones como las que se implicaron en la propiedad privada en Egipto de los Ptolomeos.